¿Qué tal? Les damos la cordial bienvenida al 15º Seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez en su edición 2023 y bueno, continuamos con la modalidad virtual. Ahora tenemos el tema de nuevas aportaciones hacia el conocimiento de la evolución y diversidad de vertebrados. Este seminario se realizará del 11 de abril al 26 de septiembre, al 3 de octubre del 2023. Nos acompañan justamente el doctor Rogelio Aguilar, que es el coordinador del Departamento de Biología Comparada, la doctora Kathleen Baptist Stanley, del Laboratorio de Vertebrados, también de Biología Comparada, y nuestra invitada, la doctora Katia Adriana González Rodríguez, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En este momento dará la inauguración el doctor Rogelio Aguilar. Adelante, doctor Rogelio. Ok, muchas gracias. Bueno, pues me encanta estar aquí en estos 15 años del evento. Me parece que por ahí hay micrófonos que están encendidos. Si pueden, gracias. Entonces, como les comentaba, pues yo encantado de estar aquí en los 15 años de este evento. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan. En esta ocasión, pues claro que me complace participar en la edición 2023 de este seminario que año con año organiza el Laboratorio de Vertebrados de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Pues para mí es un honor participar como coordinador del Departamento de Biología Comparada y darles la bienvenida, la formal bienvenida a este 15º seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez, que como cada año cuenta con un tema principal que, como bien ya mencionó Noé, se titula Nuevas aportaciones hacia el conocimiento de la evolución y diversidad de los vertebrados. Al igual que en las ediciones anteriores, esta está dedicada al maestro emérito de nuestra facultad, el maestro Rafael Martín del Campo y Sánchez, que es uno de los personajes más importantes en la biología del siglo XX y que es... Rogelio, se ¿Qué apagó. pasó? Gracias. Tu teléfono, tu micrófono está apagado. Se me está apagando sin... No quiere hablar. Sí. No sé si sea de que ustedes están controlando el micrófono. No sé, Rogelio. Ya se quedó. Ya está prendido. Ya se quedó. No sé en qué me quedé, perdón, pero pues le estaba dando la bienvenida a este evento que organiza el Laboratorio de Vertebrados desde hace ya tantos años y que, como les estaba refiriendo, está dedicado al maestro emérito de nuestra facultad, el maestro Rafael Martín del Campo y Sánchez, una figura prominente de la biología en el siglo XX y que a últimas fechas, desafortunadamente, junto con otros muchos nombres, está siendo olvidado cada vez más, ¿no? Es una tristeza que figuras de la prominencia del doctor Martín del Campo y Sánchez vayan perdiendo relevancia y vayan perdiendo su influencia como formadores en las nuevas generaciones de biólogos, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Consecuencias del paso de los años. Este es un ejercicio en el cual afortunadamente su nombre se rescata por lo menos para darle un marco a este foro en el cual multitud de interesados en el campo de los vertebrados se reúnen para discutir múltiples ideas. El maestro fue un destacado naturalista que, además de ser nombrado profesor de mérito de nuestra facultad, tuvo un gran interés en la enseñanza de distintos grupos animales y en la historia de las ciencias biológicas, y por supuesto fomentó el uso de las raíces de lenguas indígenas en nuestra disciplina. Como mencioné anteriormente, este evento pues ya cuenta con una amplia tradición en nuestra institución, en la Facultad de Ciencias. El primer seminario dedicado al maestro Martín del Campo y Sánchez se realizó en el 2009 y el día de hoy inauguramos la 15ª edición. Estos seminarios fueron concebidos por sus organizadores como un foro para discutir en todos los niveles, tanto maestros como profesionales, como público general, y tener la oportunidad de intercambiar ideas sobre el origen, desarrollos, perspectivas y retos de la biología en general y de la zoología en particular en este marco del siglo XXI. A lo largo de su desarrollo,
el seminario ha contado con la participación de destacados académicos y humanistas de la UNAM y de otras instituciones académicas gubernamentales y no gubernamentales de México. En los últimos 2 años ha tenido la incorporación de representantes de Latinoamérica y en esta ocasión, en esta edición, contará incluso con participantes de otras regiones geográficas. Así tendremos reconocidos académicos de instituciones mexicanas como la propia UNAM, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, dentro de la UNAM nuestra Facultad de Ciencias, el Instituto de Geología, y también tendremos otras instituciones extranjeras como la Universidad de Valencia, el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana de España, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el Instituto Antártico Chileno e incluso la Universidad Estatal de Binghamton en Nueva York, cuyos académicos presentarán ponencias con enfoques diversos desde perspectivas de investigación, docencia o divulgación del conocimiento, que son las 3 áreas sustantivas de la universidad. Este 15º seminario consistirá en una serie de pláticas de especialistas sobre evolución de distintos grupos de vertebrados actuales y fósiles. A través de estas pláticas, los investigadores, docentes, nuevas generaciones de estudiantes y público en general tendrán la oportunidad de conocer la visión de los especialistas en cuanto a la evolución de los vertebrados, conocer y tener la posibilidad de vincularse con expertos nacionales y extranjeros y fomentar, en una palabra, el intercambio amplio de opiniones. El seminario inicia con la ponencia de la doctora Catriana González Rodríguez de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quien participará con el tema Historia evolutiva de los peces y su registro fósil en México. Y continuará con otras 9 ponencias en el periodo que ya estableció Noé. Por tanto, quiero agradecer la presencia de todos ustedes en este acto y hacerles la invitación para asistir y participar los días martes durante 10 semanas de este año para cubrir la programación de este importante seminario. Para concluir, me permito expresar de manera personal mi agradecimiento al comité organizador, la doctora Kathleen Babb, el doctor Alejandro Villegas, así como nuestros colegas, el maestro Noé Pacheco Coronel y la MNC Margarita García por la invitación a participar en este primer día. Así, pues con estas palabras, inauguro la 15ª edición del seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez, que se realizará de manera virtual y que cubrirá en este año la temática Nuevas aportaciones hacia el conocimiento de la evolución y diversidad de vertebrados. Muchas gracias y enhorabuena. Los dejo con la presentadora, la doctora Katy. Sí. Adelante. Buenas tardes, en verdad, bienvenidos. Nos da mucho gusto estar en este 15º seminario. Muchos nos hemos visto desde tiempo atrás, algunos son nuevos y nos da mucho gusto. Que si le cuentan la cuenta a él, ¿no? Por favor, apagar su micrófono. Les queremos recordar que la primera conferencia del doctor Antonio Lascano, por causas ajenas, se tuvo que cambiar de fecha y será el 20 de mayo. Comenzaremos entonces con la plática de la doctora Adriana González Rodríguez, que es especialista en peces fósiles del Cretácico, en particular de la familia de peces extintos Macrocémide. La doctora actualmente trabaja en la Universidad Nacional Autónoma del Estado de Hidalgo con líneas de investigación en paleontología y paleobiología. Ha realizado numerosas investigaciones, estudió toda su carrera profesional hasta el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde trabajó más de 10 años. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Tiene una gran diversidad de publicaciones, así como ha dirigido diversas tesis de alumnos de licenciatura y de posgrado. Sus investigaciones sobre la historia de la paleontología en México incluyen descubrimientos de fósiles más recientes de osteídeos y proveen el marco de referencia para el futuro de investigación en esta área en México. Propone estrategias para la conservación integral de este recurso. Le damos la bienvenida y agradecemos su participación
en la plática sobre historia evolutiva de los peces y su registro fósil en México. Muchísimas gracias y bienvenidos todos a este seminario. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación a todo el comité. Y bueno, pues espero que les agrade mi charla. ¿Comenzamos ya? Sí, doctora, puede compartir pantalla, por favor. Ok. ¿Ya ven la pantalla? Sí se ve, ¿Verdad? doctora. Me imagino. Muy Sí bien. se ve. Bueno, pues como ya les comentaron, yo soy orgullosa egresada de la UNAM. Yo realicé mis estudios de licenciatura, maestría y doctorado ahí, bajo la dirección del doctor Shelton Applegate, que es como el primer paleonctólogo que hizo trabajos formales de los peces fósiles de México. Y bueno, fue mi querido maestro y fue el que me inculcó este amor por los peces fósiles. Entonces, bueno, cuando me invitaron a hablar sobre la historia evolutiva de los peces, pensé, bueno, pues tengo que hablarles de todos los grupos y de todos los registros fósiles en México. Sin embargo, es muchísima información y lo que voy a realizar ahora es, pues, como un recuento, un resumen de los estudios que se han realizado a través de los años con respecto al origen y evolución de los peces en el mundo y en particular en México. Como les comentaron hace un momento, ahí no corre la presentación, no sé por qué. Bueno, como les comentaron, yo esperaba que hubiera otra plática antes en la que hablaran sobre el origen de los deuterostomados y la diversidad en el pasado con estos primeros organismos deuterostomados. Sin embargo, les voy a comentar algunas cosas. Como pueden ustedes ver aquí en esta diapositiva, pues tenemos una filogenia de los cordados en la que podemos ver que a partir del Paleozoico, bueno, desde el Precámbrico tenemos los primeros registros de deuterostomados. ¿Y por qué sucede esto? Porque si ven ustedes el mapa, durante el Cámbrico y el Precámbrico, pues prácticamente la tierra estaba cubierta por agua, había pocas tierras emergidas, todavía no se formaba esa Pangea, y entonces aquí se dio una gran diversificación de los primeros animales, tanto protostomados como deuterostomados, entre ellos los peces. Vamos a ir viendo a lo largo de la plática algunos de estos grupos que fueron diversificándose y fueron evolucionando, y al mismo tiempo les mostraré los registros que tenemos en México de estos organismos, ¿no? Si nos vamos un poco a la historia de este origen de los deuterostomados, de los primeros cordados, conocemos la localidad muy famosa de Burgess Shell en Canadá, que tiene una edad aproximada de 505 millones de años, y en esta localidad hace muchos años se encontró como una gran diversidad, representados prácticamente todos los grupos de animales que tenemos en la actualidad, y por esta razón se le ha llamado a este periodo de aparición de estos grupos como la explosión del Cámbrico. En esta fauna de Burgess Shell se han encontrado unos organismos como este que ven ustedes aquí a la derecha, este que tiene una forma alargada, que se llama Picaya graciliens, que es el organismo que fue considerado durante mucho tiempo como el primer pez. Fue considerado así pues porque presenta características de los peces como
Son una larga aleta, aunque no está dividida, pero es una aleta que continúa por casi todo el cuerpo. El cuerpo está segmentado, se ha notado la presencia de una notocorda, como sabemos, las características de los cordados y de los vertebrados es la presencia de una notocorda, de un cordón nervioso y también de aberturas branquiales y una cola postanal. En este caso, bueno, Picaya presenta esas características, por lo menos lo que es el cuerpo segmentado, la aleta y la presencia de una notocorda. Por mucho tiempo se consideró que este era el vertebrado, el primer vertebrado, el primer pez, aunque las cosas han cambiado. Por otro lado, hay otro grupo de organismos que se llaman conodontos. Estos animalitos, como este que ven ustedes aquí abajo, es un organismo alargado, también con un cuerpo segmentado, tiene aletas, tiene unos grandes ojos y presenta este tipo de dientes que no son dientes verdaderos, en realidad son dientes córneos también se le ha considerado o se le consideró por mucho tiempo como uno de los primeros peces. Ahora se sabe que ninguno de estos dos son peces. En realidad, estos son cefalocordados, muy parecidos a los cefalocordados que conocemos actualmente como los anfioxos. Espero que los recuerden, ¿no? Más adelante, hace algunos años, bueno, desde el siglo pasado, se descubrió en China una localidad en la provincia de Yunnan que se llama Chengjiang. Esta localidad bueno, de hecho son varias localidades que son más antiguas que Burgess Shell, y ahí también se han encontrado organismos muy peculiares, muy particulares, como estos que ven ustedes aquí, que pertenecen a un filum totalmente, que es el filum Betulicola, que presenta organismos con otra vez un cuerpo alargado, en forma de pez, con aberturas branquiales, característica de los peces, aletas, algunos tienen una aleta dorsal larga. Entonces también estos se han considerado como los posibles ancestros o los primeros peces. Sin embargo, todavía pues están estudiando, hay mucha controversia, porque también hay otro grupo que son los Yunnanzós, que ya tienen más características parecidas a los peces. Si pueden ustedes ver aquí, este ejemplar que está aquí, bueno, es una reconstrucción de Jaicohuela lanceolata, que ya presenta lo que es una aleta dorsal, otra vez presenta el cuerpo segmentado, pero aquí algo muy importante, que estos segmentos que se ven en el cuerpo son como los segmentos que se presentan actualmente en los peces, ¿no? Lo que llamamos los miómeros. Tenemos las aberturas branquiales, un ojo, y se ha visto que también tienen la presencia de una notocorda y de un cordón nervioso. Asimismo, tenemos otros organismos que hasta ahorita es lo que se considera como el primer pez, que también son Yunnanzós, y este se llama Jaicohuictis. Los nombres son difíciles de pronunciar, pero si se fijan ustedes, ya tiene características más parecidas a los peces actuales, ¿no? Como les digo, estos estudios y el origen de los peces, pues todavía continúan en China, existe una gran riqueza fosilífera, pues se siguen encontrando nuevos ejemplares y todavía no tenemos la certeza de cuál puede ser el primer pez que apareció. Sin embargo, ya más adelante en el Paleozoico, en lo que es el Ordovícico, sí tenemos el registro de los primeros peces. Si ven ustedes este cladograma, está mostrando aquí la diversidad de peces que existen, que se conocen. Actualmente tenemos más de 60,000 especies en 85 órdenes y 536 familias. Estos son peces
actuales, peces que recientes, ¿no? Pero el registro fósil pues tiene una cantidad enorme de géneros y especies. Tenemos aquí los primeros peces conocidos que son los agnatos. Esos agnatos son peces sin mandíbula. Tenemos los registros fósiles. A estos peces fósiles sin mandíbula se les llama ostracodermos, pero actualmente tenemos también peces agnatos, peces sin mandíbulas, que, bueno, sobrevivieron a este gran cambio, estos grandes cambios que sucedieron en la historia de la vida en la Tierra. Por otro lado, tenemos ya a los peces mandibulados y comenzamos con los placodermos, que son estos que están ustedes viendo aquí. Tenemos otros grupos como los acantodios, los condrictios, que son conocidos por todo el mundo, los condrósteos, los osteictios, que son los peces óseos, que son la mayoría de los peces actuales, y tenemos también a los peces sarcopterigios. Un grupo de estos peces sarcopterigios fue el que dio origen a los primeros tetrápodos. Entonces, en esta plática, pues les voy a ir hablando sobre cada uno de estos distintos grupos y haré énfasis en algunos registros fósiles de México, ¿no? Entonces, como les decía, los primeros peces ostracodermos aparecieron, o los registros más antiguos son del Ordovícico hace unos 470 millones de años. Estos primeros registros de peces se han encontrado a lo largo del mundo, sobre todo en el hemisferio norte, y en este caso la clase, superclase agnata, clase ostracodermi, presenta diferentes clases o subclases. En este caso pueden ver estos peces que fueron muy comunes, que fueron los osteostraci, que también se les denomina monorrina porque tienen un solo orificio nasal. Tenemos otros peces teraspidomorfa que también se les conoce como diplorrina, y entre ellos están los heterostracios, que son estos peces que tienen dos orificios nasales. Ahora, ¿cuál es la característica principal de estos ostracodermos? Que como su nombre lo indica, el cuerpo estaba cubierto por placas óseas muy, muy, muy duras, placas fusionadas, lo que hacía que el cuerpo fuera demasiado pesado. Algunos de ellos tenían el cuerpo dividido en pequeñas placas y, por ejemplo, en este caso, este osteostracio tiene una sola placa en la cabeza. Estos organismos, precisamente por el peso que tenían y porque tienen el cuerpo aplanado, eran organismos bentónicos y no se ha encontrado pues ningún rastro de algún diente, aunque no haya mandíbula. Lo que ven ustedes aquí, estas cositas que se ven alargadas, se considera que es un órgano sensorial que les servía para poder buscar su alimento en el fondo, y ya que estos organismos eran filtradores. Tenían ojos más o menos grandes y tenían un ojo pineal. Este ojo pineal les servía para poder pues distinguir diferentes tonalidades en los fondos en donde vivían, que eran fondos que eran bastante lodosos, oscuros, ¿no? Esta es otra forma de pez ostracodermo en el cual el cuerpo ya está más aplanado, pero presenta las mismas características, ¿no? Algo muy importante es que tenían una aleta caudal heterocerca, como la ven ustedes aquí, en la que el lóbulo superior es más largo porque la notocorda, que era persistente toda la vida, iba hacia arriba, hacia el lóbulo dorsal. Estos peces también tenían, bueno, tenemos otras clases como son los teleodontos o los anáspidos. En este caso, fíjense que los anáspidos tienen una aleta caudal heterocerca, pero está invertida. Quiere decir que la columna iba hacia abajo.
estos peces tenían menos placas en el cuerpo, lo que los pudo hacer a lo mejor un poco más livianos para poder nadar. Sin embargo, ninguno de estos tuvo éxito y se extinguieron en el Devónico hace 370 millones de años. De esos grupos de acnatos, de esas clases de acnatos, solamente sobrevivieron lo que conocemos ahora como las lampreas y los mixinos. Aparecieron hace millones de años y se extinguieron a finales del Pérmico, y entonces los únicos que lograron pasar hasta nuestros días fueron las lampreas y los mixinos. Las lampreas y los mixinos pues prácticamente han sobrevivido porque ya no tienen esas placas gruesas cubriendo el cuerpo, siguen sin presentar mandíbulas, tienen unos dientes córneos, no son dientes verdaderos, pero las lampreas, por ejemplo, son principalmente parásitos. Entonces, gracias a ese parasitismo es que lograron sobrevivir a todos los grupos de peces que eran como más exitosos cuando estaban en pleno apogeo, pues los placodermos y los tiburones, ¿no? Entonces, los mixinos también lograron sobrevivir gracias a que son parásitos, se alimentan de carroña, las lampreas se alimentan de sangre de otros peces, y los mixinos se alimentan del interior de los peces, ¿no? Peces que están tal vez enfermos o casi muriendo. Entonces, gracias a estas adaptaciones que tuvieron, es que los tenemos actualmente. Los registros de petromizontes y de mixinos son raros en el registro, en el mundo. En México no tenemos fósiles de estos organismos. Ahora, ¿qué pasó después o qué fue lo que hizo exitoso a otros peces? Pues fue la aparición de las mandíbulas. Las mandíbulas se originaron en los primeros peces a partir de los dos primeros arcos branquiales. Los peces tienen para respirar lo que conocemos comúnmente como las branquias, y las branquias están formadas por arcos branquiales, y esos arcos tienen laminillas branquiales. Las branquias son las que ayudan a los peces a respirar porque tienen una gran cantidad de vasos sanguíneos que son los que logran captar el oxígeno del agua. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que esos arcos branquiales que tienen dos ramas principales, el primer arco branquial se convirtió en lo que conocemos como la mandíbula superior y el inferior en la mandíbula inferior. En los tiburones, aquí sí pueden ver, este primer arco, la mandíbula superior, se le llama palato cuadrado, y la mandíbula inferior, el cartílago de Meckel. Ahora, para que esa mandíbula pudiera estar suspendida en la cabeza, pues el segundo arco branquial se convirtió en el sostén de esas mandíbulas. Así es como en el siguiente grupo de peces que veremos, los peces placodermos, es que aparecen las primeras mandíbulas. Este en particular es el cráneo de un tiburón. Al aparecer las mandíbulas en los peces, esto les dio muchas ventajas sobre los ostracodermos, que solamente eran filtradores. Sin embargo, los placodermos también eran peces que tenían grandes corazas cubriendo el cuerpo, lo que también los hacía pues muy pesados, muy lentos, y no eran muy exitosos a la hora de cazar, aunque había algunos que no tenían tantas placas, o que las placas eran más grandes y había articulaciones, y esto permitió que pudieran tener éxito durante un tiempo. Los primeros placodermos aparecieron hace 420 millones de años, cuando todavía estaban los placodermos presentes. Uno que es muy famoso es el Dunkleosteus, que si ustedes pueden ver el tamaño aquí con respecto a un hombre,
era un pez gigante, ¿no? Aquí también tenemos diferentes clases, pero bueno, esos placodermos tuvieron también que competir con otro grupo que se llama los acantodios. Los acantodios también los tenemos en el Devónico. Fíjense que el silúrico y el Devónico en el Paleozoico se le han denominado la era de los peces porque en este tiempo fue cuando se surgieron diferentes grupos y se diversificaron. Estos acantodios ya no tenían las placas duras como las tienen los placodermos, la tenían los placodermos o los ostracodermos, pero eran peces también que tenían cuerpos pesados. Si notan ustedes, la mandíbula era muy recta, la suspensión mandibular su mandíbula estaba sumamente fija en el cráneo y entonces esto les impedía poder tener una mordida eficaz para poder, no sé, cazar peces que estuvieran arriba de ellos. Más bien ellos iban en línea recta, abriendo y cerrando la boca para poder captar su alimento. Una característica de estos acantodios es que presentaban espinas muy fuertes, muy grandes. Antes, al principio de las aletas, tanto dorsales como pectorales. Esto era porque, como ya tenían el cuerpo desnudo, pues eran presas fáciles de otros peces, de los placodermos o incluso de los tiburones, que ya también andaban por ahí comenzando su historia de vida, ¿no? Estos acantodios durante un tiempo se les consideró como dentro de los tiburones o parientes de los tiburones. Ahora se ha visto que eso no es verdad, ¿no? O sea, no tienen las características que presentan los tiburones, con excepción de una aleta caudal heterocerca. Estos también duraron muy poco, se extinguieron a finales del Paleozoico. Y tenemos entonces a los que fueron muy exitosos, que en la actualidad existen, que son los condrictios. Los condrictios incluyen dos subclases, la subclase o los cefali, que comprende a las quimeras, y la subclase Elasmobranchi, en la que están incluidos los tiburones y las rayas. Ajá. Estos aparecieron hace 380 millones de años y actualmente siguen poblando los mares del mundo, ¿no? Pero cuando surgen estos grupos de tiburones, pues eran un tanto diferentes a los que tenemos en la actualidad. Hubo diferentes radiaciones dentro del grupo de los condrictios y tenemos, por ejemplo, estos tiburones paleozoicos. Un ejemplo es el cladocelaque, que es este que están viendo ustedes aquí, y a este grupo se le llama cladodontos porque presentan este tipo de dientes con grandes cúspides, una cúspide central y muchas cúspides alrededor. Estos eran grandes depredadores también, tenían ya la característica típica de los elasmobranquios, que es tener las branquias formando láminas, un esqueleto prismático. Se les llama condrictios porque la gente cree que es cartílago, pero en realidad el esqueleto de los tiburones no es cartilaginoso. Cartílago verdadero es como el cartílago que tiene la pechuga de pollo que nos comemos en nuestras orejas. El esqueleto de los tiburones se le llama prismático por el acomodo y por la composición que tiene. Entonces, estos tiburones cladodontos pues tenían este tipo de dientes y lo más importante es que tenían estas fuertes espinas que les ayudaban a protegerse. No tenían aleta anal y no tenían claspers. Los claspers son unas estructuras
que se forman en un extremo de las aletas pélvicas y sirven para la copulación. En este caso, en los ejemplos que tenemos de tiburones cladodontos, no se les han encontrado claspers, ¿no? Otro grupo de cladodontos que son muy bizarros son estos, que el género que se conoce, uno de los géneros es Stenacanthus, que si se fijan es un tiburón que tenía en la cabeza una modificación en lo que puede ser la aleta dorsal, tenía un órgano con muchas espinitas. Se cree que este órgano servía para la cópula, a lo mejor tal vez para pescar a la hembra o para atraer a las hembras. También tenían, bueno, estos sí tenían claspers, sí ya se presentan los claspers, pero en las aletas pectorales tenían estas modificaciones, estas proyecciones, ¿no? Lo que tal vez les podía ayudar en la copulación, en la fecundación. Otro grupo también muy numeroso fueron los cibodontos. Estos tiburones también tenían una espina muy grande en la cabeza. Una característica muy particular es que los radios de las aletas no cubrían todo lo que es la aleta pectoral ni las aletas pélvicas. Estos ya tenían aletas pélvicas. Sus dientes eran un tanto diferentes a los cladodontos, aunque sí había varias cúspides, eran un poco, bueno, los dientes eran menos grandes y menos largos y con menos cúspides. Estos tiburones del Paleozoico fueron muy abundantes durante el Triásico hasta que se extinguieron. Un tiburón famoso de estos cibodontos es Ibodus, con una enorme espina en la aleta dorsal, otra vez que le servía esa espina como protección, bueno, en las dos aletas dorsales. Aquí tenemos en México un registro de un tipo de tiburón ibodóntido que es del Jurásico y se encontró en Tlaxiaco, Oaxaca. Fíjense que los tiburones, precisamente como no tienen esta cubierta, tienen escamas que se llaman placoides, pero estos tiburones tenían algunos hasta el cuerpo desnudo. No es fácil encontrar en el registro fósil ejemplares completos, sin embargo, sí hay registros en localidades que tengan una preservación muy importante. Generalmente lo que encontramos son dientes o encontramos las espinas. Y lo que se encontró aquí en Oaxaca, pues fue un fragmento de la espina y un fragmento de diente. Pero con eso es suficiente para que nosotros podamos determinar que se trata de un tiburón ibodonto o de cualquier otro tiburón de cualquier especie, ¿no? Bueno, si seguimos viendo otros ejemplos de estos tiburones primitivos, pues tenemos a los paraselaquimorfos, que también fueron abundantes en el Paleozoico. Uno muy famoso es el licoprión. El licoprión era un tiburón que tenía una trompa muy grande, pero lo más importante es que en la mandíbula inferior la tenía como enroscada, como una serpentina, y a lo largo de esa serpentina había una serie de dientes. Todavía no se ponen como de acuerdo de por qué tenía esa boca y cómo es que podía pues comer, si realmente se retraía o se extendía. Sin embargo, en esa base pues estaba llena de dientes. Nosotros aquí en México tenemos al menos 3 registros de helicoprión. La primera vez que se describió fue en 1945 cuando Mullerit describió el Licoprión mexicanus, que se encontró en Coahuila. También en Chihuahua, otros autores mencionaron que existía otro helicoprión,
pero este organismo nunca fue descrito, este fragmento de dientes nunca fue descrito y se perdió. Lo que sí tenemos actualmente es el ejemplar y el registro de Helicoprión en Puebla, en la formación Plátano-Haya, y esta localidad es del Pérmico. Entonces, si ustedes pueden ver, esto fue lo que encontraron Francisco Sur Tovar y colaboradores en esta localidad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos registros de tiburones paleozoicos en México. Más adelante, tenemos ya como los tiburones más, vamos a decir, modernos. Ya tenemos a esos elasmobranquios con esas branquias bien definidas en forma de láminas. Y existen muchos géneros y especies a lo largo del mundo de estos tiburones cretácicos. En esta parte pueden ver que hay tiburones que tienen los típicos dientes que conocemos actualmente, pero también había muchos tiburones con estos dientes planos, dientes, algunos les llaman mamiliformes, como forma de mamitas, y estos dientes se acomodaban formando grandes placas. Les digo, el registro de los tiburones cretácicos en el mundo es vasto. Nosotros en México tenemos varios registros. El género que tenemos más representado es Ticodus. Tenemos en Nuevo León una especie que es Ticodus mortoni, en Vallecillo. Esta es de edad turoniana, Cretácico tardío. Tenemos en Coahuila, en Hidalgo, en Guerrero, Nuevo León, Chiapas, Baja California. Ajá. Y de los registros más antiguos que se han encontrado, pues son los que tenemos en la cantera muy de Zimapán, que es la cantera que yo estoy trabajando, es la localidad que yo estoy trabajando desde hace muchos años, que es del Cretácico temprano, y aquí tenemos registros de estos tiburones, los registros más jóvenes de Ticodus decurrens y Squalicoras falcatus, aunque también hay otros registros de el albiano en Chiapas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa fortuna de tener varios tiburones cretácicos. Hace más de un año, casi 2 años, se encontró un tiburón cretácico en Vallecillo, Nuevo León. Este tiburón también del turoniano es así como un descubrimiento muy importante. La publicación salió en Science. ¿Por qué? Porque este es un tiburón que tiene unas aletas pectorales muy largas, que no se encuentran en otros tiburones modernos o tiburones fósiles. Lo han comparado con las rayas móbulas, como esta que está aquí, la que conocemos como la mantarraya, en el cual las aletas pectorales son muy largas y como que tiene características de tiburón y de raya, está como intermedio, por eso es que el registro es muy, muy importante, ¿no? Si pueden ver aquí, esta es la cabeza, estas son las aletas pectorales, el cuerpo, la aleta caudal heterocerca. Esta aleta caudal heterocerca es normalita como la de los tiburones. En este caso, las móbulas tienen solamente un látigo. Esta es una imagen de la aleta pectoral. Entonces, bueno, pues se ha asignado al grupo de los lamniformes, que es donde está el tiburón blanco y estos macos que están aquí, y se le dio el nombre de Aquilolamna milarque. Esto lo estudiaron varios extranjeros, entre ellos los alemanes que han estado trabajando en México. Así es que, bueno, este es un súper registro importante, ¿no?
También tenemos registros de tiburones cenozoicos, ya tiburones más jóvenes. En México, principalmente en Baja California, se han encontrado más de 20 familias de tiburones, como este Galiocerdo cuvier, que es el que conocemos como el tiburón tigre, Carcharinus leucas, que es el tiburón toro, Rhizoprinodon, que se les conoce comúnmente como cazón, Heterodontus francisi. Fíjense que este es un tiburón que tiene los dientes más achatados. ¿Por qué? Porque este tiburón se alimenta de moluscos, de crustáceos que tienen grandes conchas. Bueno, todos estos tiburones los tenemos actualmente. Carcharodon carcarias es el famoso tiburón blanco y Esphirna sigaena es el tiburón martillo. Entonces, como les decía, tenemos más de 20 familias, muchísimos géneros y especies en el registro fósil, principalmente de Baja California, pero también hay en Chiapas, hay en Michoacán, en Oaxaca. Dentro de esos tiburones cenozoicos y en particular del Mioceno, pues tenemos el famoso megalodón, ¿no? Que originalmente se le llamó Carcharodon megalodon, después se le llamó Carcharoceres megalodon, ahora ya está aceptado que el nombre debe ser Otodus. Si se fijan aquí la talla de este megalodón, estos son los dientes, en comparación con el tiburón blanco, Carcharodon carcarias, y este es el diente de Carcharodon carcarias. Entonces también en Baja California tenemos registros de este gran tiburón. Dentro de esos mismos elasmobranquis, pues tenemos a las rayas, los parientes de los tiburones. En este caso les quise mostrar cómo es el cuerpo de una raya. El cuerpo de las rayas es aplanado porque las rayas tienen hábitos bentónicos. En la parte superior encontramos los ojos y encontramos estos dos orificios enormes que no son los ojos, se llaman espiráculos, que son modificaciones de las branquias que le sirven para poder respirar, porque las branquias están en posición ventral. Esta es la parte ventral del organismo, son sus orificios nasales y esta es su boca, y las branquias están en posición ventral. Entonces las rayas necesitan tener orificios en la parte superior para poder tener una mayor eficiencia en la respiración. Generalmente los dientes de las rayas son dientes aplanados que forman placas como esta que ven ustedes aquí. Esta, por ejemplo, es de una móvula de un miliobátide. Ajá. Y de igual forma, en el registro fósil es difícil encontrar organismos completos de rayas. ¿Por qué? Porque las rayas generalmente tienen el cuerpo desnudo y si presentan escamas son en ciertas regiones del cuerpo o presentan espinas. Entonces, es muy importante cuando en el registro fósil encontramos ejemplares completos, sobre todo del Cretácico. Aquí en México tenemos el registro de una raya en la cantera Tlayúa del Albiano, que fue estudiada en 2019 por Brito y colaboradores. Si se fijan ustedes, tiene prácticamente el cuerpo completo. En la cantera Muy de Zimapán, que es la que les digo que estoy estudiando, tengo 2 ejemplares de raya. Desafortunadamente no están completos, sin embargo se puede ver parte del cuerpo y lo que son las hendiduras branquiales, y esa forma del cuerpo me indica que es un organismo rajiforme, ¿no? Uno parecido a este de Puebla. Tenemos muchos registros de rayas en el Cenozoico. Perdón, ¿alguien iba a decir algo? Ok, en el Cenozoico de México, principalmente en Baja California Sur, otra vez lo que hemos encontrado son dientes como estos, formando placas, ¿sí?
o como estos que están aplanaditos, ¿no? Entonces, les digo, aquí están todas las familias: Rhinobatidae, Daciatidae, Myliobatidae, Rachidae, Atobatidae, Rhinopteridae, Mobulidae, Gymnuridae, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, tenemos ese registro muy importante. Ahora, la otra subclase de los condrictios son los holocefalio, la subclase holocefalio. Este comprende a lo que se conoce comúnmente como las quimeras. Las quimeras, aunque no parezca, son parientes directos de los tiburones, tienen muchas características en común, las sinapomorfías del esqueleto. Sin embargo, aquí en las quimeras hay ciertos cambios en lo que es las estructuras de la boca. La mandíbula está fuerte, unida al cráneo. Tenemos cambios sobre todo a nivel de las branquias, porque en los tiburones y las rayas, como les enseñé, las branquias están formando láminas. En este caso, en las quimeras, las rayas están, las branquias están cubiertas por un opérculo, ¿no? Una tapita como en los peces. También una característica de estos es que presentan una espina dorsal porque sus cuerpos son desnudos, entonces es una manera también de protegerse. Fueron muy abundantes en el Cretácico los holocefalos. Existen 3 familias. En México tenemos un registro, aunque no está muy claro de qué tipo de holocefalio, de quimera se trata, pero hay un registro en Baja California del devónico. Actualmente en México tenemos 2 familias, 3 géneros y 7 especies, pero estos organismos se encuentran en lugares profundos, o sea, nunca los vamos a ver así como cerquita de la playa, ¿no? Bueno, y pasamos al siguiente gran grupo, un grupo muy diverso, que son los peces osteícteos. Pertenecen a la clase Osteictis. ¿Por qué se llama así? Porque prácticamente ya tenemos un esqueleto que está osificado, porque ya tenemos una columna vertebral bien formada, aunque no en todos. Hay diferentes grados de osificación. Estos peces osteícteos se dividen en 2 subclases: la subclase Actinopterigi, que es los peces que tienen las aletas con radios, como todos estos que les estoy presentando, y los peces sarcopterigios, que tienen las aletas carnosas, que vamos a ver más adelante. Ahora, esa gran diversidad de Osteictis la podemos ver aquí en este cladograma, en donde vemos en la base a los cladistios, y después tenemos los condrosteos, lepizosteiformes, amiformes, osteoglosomorfa, lepomorfa, clupeomorfa, todos estos dentro de Clupeocefala, hasta que tenemos a los verdaderos teleosteos. Entonces, los osteictios es un grupo muy, muy diverso que también se conoce desde hace 410 millones de años. Los registros más antiguos son estos. Convivieron los primeros teleosteos con los tiburones, estos primitivos, con los placodermos, con los ostracodermos. Sin embargo, aquellos se extinguieron y estos quedaron, que los osteictios permanecen hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque las características del cuerpo los ayudaron a poder colonizar nuevos nichos, a poder ser más rápidos a la hora de nadar. La forma de las mandíbulas cambió, ya no estaban fijas al cráneo, aparecieron nuevos huesos como la premaxila, que les ayuda a poder abrir la boca hacia arriba. Las aletas cambiaron, les digo, dejaron de tener esos cuerpos pesados, y entonces algunos tienen escamas que son pesadas, ahorita las vamos a ver. Sin embargo, ya los peces modernos
pues tienen unas escamas muy delgaditas, son muy hábiles y presentan esos cuerpos hidrodinámicos, aplanados generalmente lateralmente, y todo esto les dio muchas ventajas ante todos esos grupos con características primitivas. Dentro de estos actinopterigios y de estos osteictios y actinopterigios tenemos 3 grados evolutivos: los cladistia y los condrostios, ahorita hablamos de ellos, los holósteos y finalmente los teleósteos, que son los neopterigios avanzados. Dentro de esos primeros grados evolutivos tenemos a los cladistia, que incluye a los polipteriformes, como este que ven ustedes aquí. Este se conoce comúnmente como bichir. Solamente existe este género, o sea, este Polypterus, o sea, fueron muy numerosos hace 400 millones de años, pero se extinguieron. Entonces solamente tenemos este género, el cual, si ustedes se fijan, la aleta dorsal está dividida en aletas más pequeñas, tiene una aleta caudal dificerca en donde la columna llega hacia la punta, las aletas pectorales están en una posición baja. Esto significa que son peces que tienen un nado, un movimiento más lento, son más bien de tipo bentónico. Entonces, estos se extinguieron y solamente quedaron estos bichires. El otro grado son los condrosteos o condrostei. Muchas veces cuando la gente o los estudiantes oyen condrostei, los confunden con los condricties, son cosas diferentes. Los condrosteos se llaman así porque tienen un esqueleto un tanto cartilaginoso y el cuerpo está generalmente desnudo, aunque presentan unos escudos a lo largo del cuerpo. Estos son, bueno, hay dos géneros: Acipenser, que son los esturiones, los que son conocidos comúnmente por producir el caviar, que es tan caro. Estos peces están en peligro de extinción, pero también fueron muy, muy numerosos durante el Paleozoico y parte del Mesozoico. Entonces tenemos a los esturiones y a los peces espátula. Estos peces espátula prácticamente ya casi están extintos. Se caracterizan porque tienen un rostro muy alargado. Fíjense que la boca está en posición ventral. Tienen una aleta caudal heterocerca, muy parecida a la de los tiburones, pero estos también son peces lentos, son peces que no tienen una gran movilidad, por lo que pues también fueron víctimas de la depredación y actualmente lo siguen siendo porque los esturiones se utilizan mucho para, se come la carne, pero pues también el caviar, ¿no? Hay diferentes especies. En México tenemos al menos 2 especies en Baja California recientes, y tenemos el registro de un escudo de un esturión del género Acipenser en el Mioceno, ¿no?, de Baja California. Pero es lo único que tenemos de este grupo. Ahora, el segundo grado evolutivo que podemos ver dentro de esos osteíctios actinopterigios son los holostei, que pertenecen ya a la clase que se le llama Neopterigie, que tiene ciertas características en el esqueleto que, bueno, si se las menciono ahorita como que no es muy importante, porque no estamos dando clase de ictiología, pero tienen características un tanto diferentes a los grupos que vimos anteriormente. Estos holostei, fíjense que este nombre o este grupo se estableció hace muchísimos años y después se descartó porque se decía que los holostei eran un grupo parafilético. En 2010, un estudioso de estos peces, el doctor Lance Grande,
volvió a erigir el término holostei y demostró que con caracteres morfológicos y después se ha demostrado con caracteres moleculares que en realidad forman un grupo monofilético. Dentro de estos holostei tenemos dos divisiones, la división Hinglimondi y la división Alecomorphi. Dentro de esa división Hinglimondi tenemos peces extintos del grupo de los semionotiformes, que eran peces con cuerpos muy profundos, con escamas ganoides, escamas que tienen ganoína, que brillan mucho y que están totalmente ornamentados. Esos peces semionotiformes también fueron muy comunes en el Mesozoico y se extinguieron. Ajá. Y en México tenemos el ejemplo de seminotiformes en la cantera Tlayúa del Albiano. Tenemos este en particular que se llama Tlayomichin Itzli, que fue estudiado por López Arbarelo y Alvarado Ortega en 2011. Otro de los órdenes de estos Hinglimondi son los macrosemiformes, son la familia Macrosemidae. En particular, yo estudié durante licenciatura, maestría y doctorado los macrosémidos de la cantera Tlayúa de Tepeji de Rodríguez, y yo encontré al menos 5 especies, 5 géneros diferentes. La importancia de esta familia es que solamente se había reportado en Europa, y ahora bueno, cuando yo comencé ese estudio, cuando apareció en la cantera Tlayúa, pues se reportó por primera vez en América, ¿no? En lo que conocemos con las Américas. Este fue el primer registro en Tlayúa, aunque ya hay otro registro en Chiapas, en otra localidad de Chiapas, ¿no? Otro de los grupos que tenemos son los lepizosteiformes. De estos tenemos registros en Oaxaca, registro jurásico, en Tlaxiaco, Oaxaca, del Quimereideano y Titoniano, pero también en Coahuila tenemos registros más jóvenes en el Santoniano, en una cantera que se llama Los Temporales de Coahuila, ¿no? Este también fue estudiado en 2016 por Alvarado Ortega y colaboradores. Esos son los Hinglimondi, más otros grupos que no tenemos en México o que sí tenemos, pero bueno, no se los puse aquí. Y el otro grupo son los alecomorfos, que si se fijan ustedes también tienen estas escamas brillantes, esas escamas romboides. Este en particular, de los ionoscopiformes, el orden ionoscopiformes. Y fíjense que este fue el primer pez descrito de la cantera Tlayúa de Puebla por mi querido maestro Shelton Applegate, y él le llamó Teoictis calistos porque el pez es hermoso. Si pueden ustedes ver las escamas, bueno, a lo mejor la foto no le da mucha lucidez, pero el pez brilla, o sea, cuando ustedes lo ven, es hermoso, ¿no? Las escamas forman patrones perfectos romboides y están cubiertas por ganoína. Entonces, este es uno de los peces más importantes de la cantera Tlayúa y es un alecomorfo. Otro alecomorfo que tenemos en la cantera, que fue descrito posteriormente, es este que ven ustedes aquí, Quetzalictis perrillatae, que es, también lo describió Alvarado y Espinosa, y es del Albiano. Pero otro alecomorfo es que son los amiformes, y en particular también en la cantera Tlayúa se encontró a Paquiamia mexicana. Esto lo describieron Grande y Bemis en 1998, y este es uno de los grupos más estudiados. De hecho, Grande hizo todo un tratado sobre los amiformes del mundo. Otro registro de estos ámide, pero del Jurásico, es Otomita especiosa,
que reportó Félix en 1891 en Tlaxiaco, Oaxaca. Ahora, de estos grupos de holósteos, los únicos que sobreviven actualmente son Amia calva, que se encuentra en Norteamérica, en Estados Unidos, en la costa este, se encuentra en cuerpos de agua dulce, ya es un organismo dulce acuícola, Amia calva, y tenemos los otros registros de Lepisostius y Atractostius. Estos son géneros de lo que conocemos comúnmente como pejelagartos. Los tenemos también distribuidos en la parte este de Norteamérica, incluso llegan hacia Sudamérica, y en México tenemos estas 4 especies distribuidas en lo que es Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, ¿no? También habitan en los ríos costeros, lagunas costeras. Pero bueno, de toda esa diversidad de holósteos, solamente sobrevivieron estos. Otro grupo de estos neopterigios primitivos, ya no holósteos, sino ya más hacia el grupo de los verdaderos teleósteos, son los Pycnodontiformes, también ya están extintos. Este es otro de los géneros que describió el doctor Shelton Applegate, que es Tepejictis arangutiorum, bueno, esta es una reconstrucción. En México tenemos Pycnodontos en la cantera Mu, y este es uno que estamos apenas preparando, está todo cubierto, todavía no determinamos de qué taxón se trata, pero hay en el Jurásico de Oaxaca, en el Turoniano de Vallecillo, en Nuevo León. Estos peces tienen cuerpos y dientes muy similares a los peces que habitan ahora los arrecifes, los peces el pez ángel, por ejemplo. Entonces, estos picnodontes ocupaban un ambiente similar durante el Mesozoico, ¿no? Que fue durante el tiempo en que tuvieron una gran, ¿cómo se llama? Diversificación. Tenemos los otros, que son los aspidorrínquidos, como que ya también están extintos. Tenemos 2 géneros, Vinctifer y Velonostomus. En Oaxaca, también registro jurásico, y en la cantera Muy, y también tenemos en la cantera Tlayúa del Albiano. Ya dentro de los teleósteos, ya los peces osificados totalmente, los peces, vamos a decir, más modernos, tenemos también diferentes grados. Tenemos a los teleósteos basales, como los crosognatiformes, que son estos que tenemos aquí en este clado, ¿sí? También aparecieron más o menos durante el Jurásico, los ictiodectiformes, que presentan cuerpos largos, como tenemos crosognatiformes tenemos registros en Chiapas, en Puebla, en Nuevo León, en Hidalgo, en Puebla, lo mismo que de ictiodectiformes. Estos también fueron peces muy comunes que ya se encuentran extintos. Otro de los teleósteos considerados como basales son los celopomorfos. Los celopomorfos actualmente están representados, por ejemplo, por los tarpones, que son estos peces oceánicos muy alargados, con grandes cuerpos. También fueron muy abundantes en el Mesozoico, siguen viviendo actualmente, pero ya no son las mismas especies que teníamos nosotros durante el Mesozoico, y en particularmente durante el Cretácico. Aquí tenemos este pez que es un albuliforme, es el primer registro en América de esta familia Pterotricima. Este fue estudiado por una de mis estudiantes y colaboradores. Este otro es un alelopiforme que también fue estudiado por
por Alves y colaboradores. Tenemos a los clupiomorfos, que son los parientes de las sardinas y las arenques en la actualidad, que son muy numerosos. También fueron muy numerosos desde el Triásico, Jurásico, Cretácico. En México tenemos varios registros, en Tlayúa, del Albiano, en el Chiapas, en la cantera del Chango del Cenomaniano, tenemos unos que se llaman Escombroclupea. En la cantera Muy también tenemos estos grupos muy particulares, ¿no? Son muy numerosos, los registros pues se siguen encontrando y se van a encontrar más. Estos tienen la boca en una posición superior, y si pueden ustedes ver aquí cómo son capaces de abrirla, precisamente a que aparece un hueso que es la premaxila, que permite que se abra y se cierra la boca de una manera en la que puedan obtener el alimento. Generalmente estos clupiomorfos son peces filtradores, aunque sí presentan dientes pequeños. Un grupo que fue muy numeroso y muy exitoso durante el Cretácico son los aulopiformes. Ya están extintos. Tenemos prácticamente aulopiformes en todas las localidades cretácicas de México, otra vez en Chiapas, en Nuevo León, en Puebla, en Guerrero, en Hidalgo, y estos peces, precisamente cuando se han encontrado, se ven que puede haber distintas especies en una misma localidad, y por los dientes y por la forma que presentan sus aletas, la aleta caudal, son considerados grandes depredadores de los mares del Cretácico. Hay otros que de este mismo orden de los aulopiformes que tienen cabezas largas. Por ejemplo, es un dercétido de Chiapas, ¿no? Hay otra vez diferentes localidades, diferentes especies con diferentes edades, ¿no? Les quería yo enseñar que encontramos en la cantera Muy, que yo estoy trabajando, y se llama Ictiotringa mexicana. También es el primer registro que se hace en América de este grupo, y les quiero mostrar que esta flecha roja de aquí y esta de aquí están señalando la cabeza de este pez. Este pez era muy cabezón, tenía una cabeza muy grande, un cuerpo muy pequeño y una aleta caudal muy pequeña. Los ictiotríngidos se extinguieron rápido. ¿Por qué? Porque pensando en el plan del cuerpo que tienen, o sea, poder sostener una cabeza tan grande, claro que tenía muchos dientes muy pequeñitos, pero con este cuerpo tan pequeño y esta aleta caudal también no tan desarrollada, pues no les ha de haber permitido tener una gran movilidad en el ambiente marino, ¿no? Tenemos ya de los peces como más, vamos a decir, más evolucionados, a los acantomorfos. Los acantomorfos, actualmente tenemos una gran diversidad de acantomorfos. Se caracterizan porque tienen grandes espinas en las aletas, ¿sí? Principalmente en la aleta dorsal, en la anal, incluso en las pectorales. En México tenemos varios registros de acantomorfos en varias localidades. Tenemos los del Albiano. Fíjense que antes de estudiar estos peces del Albiano, acantomorfos del Albiano, se creía que los acantomorfos habían surgido un poco después, más o menos en el Cenomaniano. Entonces, al encontrar estos peces, por ejemplo, en la cantera Muy, pues esto amplía el rango estratigráfico de los acantomorfos hacia el Albiano.
Y en particular en la cantera muy que estoy estudiando, encontramos unos peces muy particulares que son muy pequeñitos, máximo miden 5 centímetros, que son totalmente diferentes a todo lo que se conoce y nos dio la oportunidad de elegir una nueva familia de peces acantomorfos. Esta es la que está aquí y la familia se llama Pseudomonocentrididae. Entonces, bueno, eso es algo que a mí me hace muy feliz, ¿no? Haber podido describir una familia nueva de peces acantomorfos. Tenemos los percomorfos, que también son acantomorfos con grandes espinas. Esto también lo ha estudiado otros paleontólogos. Bueno, se me ha olvidado recalcar algo que existe un grupo de paleontólogos que ha estado estudiando los registros de los peces que les he estado mostrando. Están liderados por el doctor Jesús Alvarado, más bueno, ahora ya está asociado a él el doctor Clayton Cantaliz y los estudiantes, otros mexicanos y brasileños que han hecho posible el estudio de estos peces, ¿no? Que se han encontrado en estas diversas localidades. Bueno. Y por último tenemos a los peces sarcopterigios. Como les decía anteriormente, los sarcopterigios se caracterizan por presentar aletas con una base musculosa. Estas aletas son las que se presentan en cierto grupo de sarcopterigios que dieron origen a los primeros tetrápodos. El registro fósil de estos organismos no es tan grande. Los registros más antiguos son de hace unos 300 millones de años. Tenemos a los que, dentro de esos sarcopterigios, a los que se conocen comúnmente como los peces pulmonados, que no es que tengan pulmones realmente, sino que su vejiga natatoria, que es una estructura que les sirve para poder subir y bajar el agua en la columna de agua, o generar sonidos, bueno, finalmente para la respiración. Esa vejiga está muy vascularizada y eso les permitió que pudieran colonizar el medio terrestre. Actualmente en Australia, Sudamérica y en África tenemos peces pulmonados y tal vez han oído o han visto alguna vez que hay peces que son capaces de enterrarse en el lodo, forman capullos y pueden resistir las épocas de sequía, ¿no? Y pueden caminar en los lugares pantanosos en donde viven. Son totalmente de agua dulce todos estos, con excepción de los elacantos, que son organismos marinos que viven a grandes profundidades. Esos sarcopterigios, algún grupo, dio paso a la evolución de los primeros tetrápodos, ¿no? Cada año, no sé, ciertas épocas, se descubren nuevos y nuevos organismos fósiles, pues que nos van cambiando las perspectivas o van ayudándonos a conocer más sobre el origen y evolución de los organismos, ¿no? Tenemos esta diapositiva que les pongo aquí, pues son grupos de peces que durante un tiempo se consideraron como los ancestros de los primeros tetrápodos. Hay registros de hace 385 millones de años. ¿Qué quiere decir? Que algunos de estos peces ya pudieron salir a colonizar el medio terrestre para dar paso a los primeros anfibios como Ictostega y Acantostega. Y el registro así como más famoso en los últimos años es el de Tiktaalik, que es un pez que se encontró en Canadá, que si ustedes observan, tiene características como de un tetrápodo. Hay modificaciones
en las aletas pectorales para formar lo que son las extremidades anteriores y en las aletas pélvicas para formar las extremidades posteriores. Los huesos que soportan a las aletas, en el caso de los peces, esto que está aquí en amarillito, que es la serie del Cleitrum, y en donde se inserta la aleta pectoral, esto sufre modificaciones y va a llegar a formar lo que conocemos actualmente como la cintura pectoral, que es nuestra clavícula y la parte que sostiene a nuestros brazos, ¿no? Lo mismo sucede con las extremidades posteriores que se originan a partir de las aletas pélvicas. Entonces, en esta evolución, bueno, pues podemos aquí ver los diferentes grupos de peces pulmonados, peces que dieron origen a los primeros tetrápodos hasta llegar a Cantostega y a Ictiostega. Y ahorita se están haciendo muchos estudios también en Canadá. Tengo una estudiante, bueno, que estudió conmigo la maestría, la maestra Rocío Baños, y me estaba diciendo que siguen encontrando nuevos ejemplares de estos peces que pueden ser como los eslabones, o bueno, no los eslabones, pero los pasos intermedios entre los peces arcopterídeos hacia los primeros tetrápodos. Pero bueno, ya en poco tiempo conoceremos esos nuevos registros que se han encontrado. Y bueno, creo que ya es todo. Les agradezco mucho su atención. Espero no haberme pasado mucho o no haber... Sí. No, estuvo excelente la conferencia, doctora Katia. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas. Katy, ¿quieres leerlas o las leo yo? Ahí voy, espera. Claro. Bueno, vamos a empezar por la última. Roberto Karim López agradece la presentación de la doctora y pregunta, ¿con los peces holósteos es que comienza la adaptación de los peces a cuerpos de agua dulce o en qué lapso de la historia evolutiva de estos animales se suscitó? Saludos de Roberto Karim, de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante pregunta. No se sabe a ciencia cierta porque de esos placodermos y ostracodermos que les enseñé, se han encontrado en localidades de agua dulce. Se han encontrado tanto en localidades marinas como de agua dulce. Entonces se considera que a lo mejor llegaban a esos lugares, a lo mejor viajaban o llegaban a lagunas costeras en donde se incursionaban para poder reproducirse, a lo mejor para dejar sus huevos y para que se realizara la reproducción. Entonces no es precisamente que los holósteos se hayan adaptado o que sean los primeros que incursionaron en el agua dulce. Porque, bueno, ya no les hablé de los registros de peces de agua dulce, porque ya eso sería como otro tema, ¿no? O sea, es todo un mundo. ¿Qué es lo que sucedió? Yo les estoy dando un panorama de lo que son los registros de peces marinos, pero hay todo un registro muy grande de los peces de agua dulce. ¿Qué es lo que pasa? México estuvo cubierto por aguas marinas y ya para principios del Cenozoico, cuando ya se retiran las aguas marinas, empiezan a emerger ya como son los continentes y México, pues se van formando cuerpos de agua dulce y ahí es donde estos peces de origen marino se van a depositar y ahí evolucionan, ¿no? Entonces, no es precisamente los holósteos que hayan sido los primeros. Muchas gracias. Sebastián Muratalla de la facultad pregunta, a partir de
¿Qué otra base de datos recomienda, además de GBIF y BERTnet, para buscar registros con fósiles con georreferencias? Pues realmente esas son las páginas en donde uno puede consultar. Como que yo también me he preguntado y le he preguntado a otros colegas, oye, ¿por qué no hay un libro? ¿Por qué no hay esto donde se pueda ver, consultar? Pero es tan inmenso que es casi imposible. Yo les recomiendo que si quieren conocer más, hay una base de datos, ahorita se me fue el nombre, pero en ResearchGate hay un investigador que tiene una base de datos de peces tanto recientes como fósiles. Se me fue el nombre, espero acordarme ahorita. Y en esa base él lo que hace es que va registrando todo lo que se conoce de peces. Incluso, por ejemplo, a mí cuando he publicado algo, me escribe y me dice, oye, Katia, necesito que me des, que me proporciones tu artículo, ¿no? Entonces ya uno se lo da, pero él va alimentando esa base de datos. Recuerdo ahorita, no recuerdo el nombre, pero se pueden meter a ResearchGate y encontrarlo. Déjenme ver si ahorita, mientras estamos aquí, lo puedo encontrar. Bueno, Sebastián también pregunta, ¿en la actualidad ya no se consideran a los condrictios como peces? ¿Cómo qué, perdón? ¿Como peces? Claro que sí, claro que sí. Sí, es que la gente cree que cuando dice uno peces son solamente los peces óseos, los peces que conocemos, los que nos comemos, ¿no? En realidad los condrictios son los tiburones, las rayas, las quimeras, son peces, ¿sí? O sea, eso es definitivo. No los podemos separar. Precisamente ahorita como que les quise enseñar toda esa diversidad de peces que hay. Les digo, no les di toda porque podríamos estar horas hablando sobre eso, pero definitivamente uno de los problemas que ha habido, antes los peces estaban dentro de la clase, decía clase Pisces, ¿no? En las clasificaciones actuales decíamos clase Pisces. Pero a la hora de poner clase Pisces encontramos que hay peces que son con escudos, sin escudos, con características en el cráneo diferentes, unos que tienen esqueleto prismático, cartilaginoso, óseo y tal. Y por esa razón, desde hace mucho tiempo entró en desuso la palabra clase peces, ¿sí? O sea, la clase Piscis no existe, ¿no? Ahora hay muchas clases. Una de las clases de estos organismos son la clase Chondrichthyes, que son los tiburones y las rayas. Muchas gracias. Y Verónica Farías González pregunta que si el caviar que venden, si realmente es de Osturión o están dando gato por liebre. Bueno, si el caviar que venden está muy caro, sí es real, ¿no? El esturión se ha comercializado desde hace muchísimos años y hay diferentes tipos de caviar porque son diferentes especies de esturiones. Y precisamente porque, fíjense que los esturiones para llegar a la madurez sexual pasan aproximadamente 20 años. O sea, de cuando tenemos al juvenil para que se pueda reproducir tienen que pasar 20 años. De esta manera, ese esturión para que pueda dejar descendencia, poner huevos, necesita 20 años. Si yo estoy pescando el esturión o si inmediatamente que hay la puesta de los huevos, yo retiro los huevos,
no doy oportunidad a que se reproduzca y luego a que crezca. Por eso es que es tan caro, porque tarda mucho tiempo en llegar a la madurez. Sí ponen miles de huevos, pero si esos huevos no les damos la oportunidad de desarrollarse, pues no va a haber más esturiones. Si le dan a uno un caviar que le digan cuesta 100 pesos el frasco, no es caviar. Definitivamente, ¿no? Bueno, doctora, tiene muchísimas felicitaciones, entre ellas la de Rocío Elizabeth Baños Rodríguez. Ay, es mi estudiante querida. Está muy contenta de escucharla, que es extraordinaria maestra y una paleontóloga muy importante en México y que la formó en esa área. Gracias, Muchísimas Chico. gracias. Hay muchas preguntas, igual si nos pudiera compartir su correo para que le pudieran, Claro. quieren más, aquí por este chat, se lo agradeceríamos mucho. Sí, claro, y sí, el que preguntó sobre la base de datos, no sé, Chío, si andas por ahí, ¿te acuerdas cómo se llama? Voy a poner mi correo aquí. Por favor. Y por Pero ya lo puse. Con todo gusto, si me escriben, les puedo contestar. Ok. Y por último, le pregunta Rubén Rosas, que Rubén. ¿a qué se refiere con esqueleto prismático y por qué los condrictios no tienen esqueleto cartilaginoso? La composición del esqueleto prismático se llama prismático por el acomodo que tienen las células dentro de ese esqueleto que están formando. Así se le ha dado el nombre al esqueleto prismático de los tiburones. En realidad, las células que forman este esqueleto sí son osteocitos, pero están acomodados de una cierta manera que hacen que tenga ese acomodo a manera de prismas, por eso se le llama esqueleto prismático. No es cartílago, en realidad no es cartílago lo que tienen. Sí tienen cartílago los tiburones, obviamente en varias partes del cuerpo tienen cartílago, pero si ustedes tienen la oportunidad de alguna vez de ver una mandíbula de tiburón o una vértebra de tiburón, se van a dar cuenta de que esa composición no es cartílago, ¿sí? Es más bien más parecido al hueso. Entonces, las células que forman ese esqueleto sí son células óseas. Bueno, pero se le llama así por el acomodo. Okay. Pues demandamos el chat para que vean las preguntas y las felicitaciones. Aquí menciona Rocío Elizabeth que, porque no sirve su micrófono, una base importante para fósiles es Paleobiology Database. Exactamente, esa es. Gracias, Chío. Okay. Sí, esa es. Bueno, y cualquier cosa, si quieren preguntar algo más, ahí está el correo de la doctora. Va a estar puesta la presentación. Y le agradecemos muchísimo su excelente presentación. Muchas gracias a ustedes. Los peces es un mundo impresionante de organismos, ¿no? Que es maravilloso realmente. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos el próximo martes. ¿Martes qué? ¿9? Martes 9 de mayo tenemos la conferencia del doctor Carlos Martínez Pérez, Evolución de los primeros vertebrados, un análisis computacional de su registro fósil, ¿no? Y sí, también le agradecemos, doctora Katia, por su excelente conferencia. Realmente fue muy grato escucharla. Y sí, por correo le mandaremos su constancia y también el link del Muchas video. Gracias. Muchas gracias por considerarme, muy excelente agradecida conferencia. Y contenta de compartir con ustedes. Que tengan muy buen día y muy buen seminario. Sí, muchas gracias, doctora. Gracias, hasta luego a todos. Bye. Y gracias a todos por su asistencia. Gracias.